El aire matutino de Tepoztlán traía el aroma a copal quemado y tierra húmeda cuando Aurelio Mendoza despertó con un sabor amargo en la boca. Era septiembre de 1933, y los últimos rayos del verano se aferraban desesperadamente a las montañas de Morelos. Lo que Aurelio no sabía era que ese día marcaría el principio del fin para su pequeño pueblo, San Isidro del Monte, un lugar tan olvidado por Dios y el gobierno que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Aurelio estaba sentado en su estera, sintiendo el peso de 43 años en sus huesos. Afuera, los gallos cantaban con una extraña urgencia, como si supieran algo que los humanos aún desconocían. Su esposa, Refugio, ya había encendido el brasero de barro, y el humo se filtraba por las grietas de las paredes de adobe, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. «Parece que va a llover a cántaros», murmuró Refugio, mirando las nubes grises que se acumulaban sobre las colinas. Las gallinas aún no han salido del gallinero y los perros llevan aullando toda la noche. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde qué país la ves en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote las mejores historias de terror de México. Aurelio asintió mientras se ajustaba su desgastado sombrero de paja. Como líder de los pocos campesinos que quedaban en San Isidro del Monte, era responsable de organizar la cosecha de maíz, que debía completarse antes de que llegaran las lluvias torrenciales. El pueblo, enclavado en una hondonada entre dos colinas cubiertas de robles y abetos, albergaba a tan solo 30 familias que vivían de la agricultura de subsistencia y de los pocos rebaños de cabras que pastaban en las laderas. La revolución arrasó estas tierras como un huracán, arrasando con jóvenes y dejando tras de sí viudas, huérfanos y campos abandonados. Muchas familias emigraron a las ciudades o al norte en busca de una vida mejor. Quienes permanecieron en San Isidro fueron tercos como piedras en un río, gente que preferiría morir en su tierra que vivir como extranjeros en tierra extranjera. Aurelio salió de su choza y caminó por el sendero de tierra compactada que servía de calle principal. Las casas de adobe estaban alineadas irregularmente, cada una con su propio pequeño terreno donde crecían quelitas, chiles y hierbas aromáticas. El pueblo solo tenía una iglesia, dedicada a San Isidro Labrador, cuyo campanario de piedra volcánica se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo plomizo. En la plaza central, cerca del pozo comunal, algunos vecinos ya se habían reunido. Allí estaba Dom Crescenciano, el mayor de todos, de 75 años, con una barba tan blanca como la espuma del atole y ojos azules que brillaban con la sabiduría de quien ha visto muchas tormentas. También estaba Macario, el herrero, cuyas enormes manos parecían capaces de doblar hierro sin fuego, y Sinforiano, el único que sabía leer y escribir, razón por la cual oficiaba de secretario municipal cuando era necesario. «Buenos días, que Dios nos lo conceda», saludó Aurelio quitándose el sombrero. «Y tú también, amigo mío», respondió Dom Crescenciano, pero su voz denotaba preocupación. «Venimos a hablarte de algo que nos preocupa mucho». Aurelio notó que los hombres intercambiaban miradas nerviosas. Macario, normalmente un hombre de pocas palabras, pero alegre, frunció el ceño y cruzó las manos sobre su prominente vientre. «¿Qué pasa? ¿Será por la cosecha?» «No, Aurelio», dijo Sinforiano, ajustándose las gafas de montura fina que le daban un aire intelectual. «Es algo que vimos anoche al volver de ver los maizales en la colina». Dom Crescenciano escupió en el suelo e hizo la señal de la cruz antes de hablar. «Mire, jefe, he vivido muchos años y he visto cosas que no se pueden explicar con palabras cristianas. Pero anoche…» Se detuvo y miró las colinas que rodeaban la ciudad. Anoche fue diferente. El viento empezó a soplar con más fuerza.
levantando pequeños remolinos de polvo que danzaban entre las casas como espíritus juguetones. Las hojas de los árboles susurraban antiguos secretos, y a lo lejos se oía el graznido de los cuervos que parecía intensificarse durante la noche. «Dime qué viste», dijo Aurelio, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. Macario se aclaró la garganta y habló con voz ronca. Eran alrededor de las 7 de la tarde, casi de noche. Estábamos bajando por el sendero del Cerro La Cruz cuando vimos unas luces extrañas moviéndose entre los árboles. Al principio pensamos que eran arrieros con antorchas, pero las luces no se movían como las de un hombre vivo. Se movían como flotando, añadió Sinforiano, quitándose las gafas para limpiarlas con nerviosismo. Y había una especie de neblina que venía del suelo, pero no era una neblina común. Olía a tierra mojada y flores marchitas. Dom Crescenciano asintió gravemente. Y entonces los vimos. Eran gente de nuestro pueblo, pero ya habían fallecido. Reconocí a mi amigo Evaristo, que murió de fiebre el año pasado. Llevaba la misma camisa blanca con la que lo enterramos, pero estaba como nueva, sin manchas de tierra. El corazón de Aurelio empezó a latir con más fuerza. Evaristo había sido su amigo de la infancia, compañero de juegos y más tarde compañero de trabajo. Murió de una fiebre extraña que lo consumió en 3 días, dejando a su viuda, doña Soledad, con 4 hijos pequeños. ¿Estás seguro de que era él? Sin duda, me llamo Crescenciano, respondió el anciano. Pero no fui el único. También vimos a la difunta Petra, la partera, y a Juventino, el músico, el que tocaba la guitarra en las festividades. Macario agregó, y había otros, muchos otros. Personas que habían muerto hacía años, algunas de las cuales ni siquiera recordaba bien. Caminaban en fila india como una procesión, pero sin hacer ruido. Era como si sus pies no tocaran el suelo. ¿A dónde iban? Los 3 hombres se miraron antes de que Dom Crescenciano respondiera. Por aquí, jefe, hacia el pueblo. Los vimos bajar la ladera y desaparecer entre los árboles cerca del cementerio. El cementerio de San Isidro del Monte era un pequeño cementerio situado a las afueras del pueblo, rodeado por un muro de piedra que se desmoronaba lentamente. Las tumbas más antiguas databan de principios de siglo, marcadas con cruces de madera que con el tiempo se habían convertido en ceniza como huesos viejos. Las más recientes presentaban piedras de cantera con inscripciones que ya empezaban a desvanecerse por la lluvia y el viento. ¿Y qué hiciste? ¿Qué íbamos a hacer?, respondió Sinforiano. Nos escondimos detrás de unas rocas y esperamos a que pasaran. Cuando ya no los vimos, corrimos de vuelta al pueblo y volvimos a casa. Pero nadie pudo dormir en toda la noche. Aurelio se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, sintiendo pequeñas gotas de sudor formarse en su frente, a pesar del aire frío de la mañana. ¿Se lo has contado a alguien más? No queríamos causar pánico, dijo el obispo Crescenciano, pero pensamos que debían saberlo, por si fuera necesario hacer algo. En ese momento, doña Carmen, la esposa de Macario, salió corriendo de la casa. Era una mujer robusta, de mejillas sonrosadas, que nunca había mostrado miedo a nada, pero ahora tenía los ojos muy abiertos y respiraba con dificultad. «¡Macario! ¡Aurelio!», gritó antes de alcanzarlos. «Tienen que venir a verlo. Las gallinas están todas muertas». Los hombres siguieron a doña Carmen hasta su propiedad, detrás de su casa. El gallinero, construido con postes de madera y malla de alambre, estaba intacto, sin señales de que ningún animal depredador hubiera entrado. Pero dentro, las 15 gallinas y el gallo yacían inmóviles en el suelo de tierra. Macario abrió la puerta del gallinero y se agachó para examinar a las aves. No había sangre ni señales de violencia. Parecían haberse quedado dormidas y no despertar. «Esto no es natural», murmuró,
cogiendo una de las gallinas con sus enormes manos. «Mira, no tienen heridas, no huelen mal. Parece que están muertas de miedo». Don Crescenciano se acercó y observó los pájaros con expresión sombría. «A lo largo de mi vida he visto morir a gallinas por enfermedades, depredadores y exposición, pero nunca así, de golpe, sin motivo aparente». Sinforiano, que había permanecido en silencio, señaló el suelo del gallinero. «Mira las huellas». En el traje se veían huellas de pies descalzos en la tierra blanda, pero eran extrañas. Parecían huellas humanas, pero más profundas de lo normal, como si quien las hubiera dejado pesara mucho más de lo debido. Y alrededor de cada huella, la tierra era más oscura, como húmeda. «Estas huellas no estaban aquí ayer por la tarde», dijo doña Carmen con voz temblorosa. «Vine a alimentar a las gallinas antes de que oscureciera». Aurelio se sentó y contempló las colinas que rodeaban la ciudad. Las nubes eran más densas, y el viento traía consigo un aroma extraño, dulce e intenso, como el de las flores colocadas en los altares de los muertos. «Busquemos más huellas por el pueblo», decidió, «y llamemos a todos los jefes de familia. Necesitamos saber si alguien más vio algo extraño anoche». Durante la siguiente hora recorrieron casa por casa en San Isidro del Monte. En cada lote encontraron lo mismo: mascotas muertas sin causa aparente, huellas extrañas en el suelo y una atmósfera tensa que parecía macheteada. Perros, gatos, cabras y cerdos fueron encontrados muertos, pero sin signos de violencia ni enfermedad. Don Anselmo, que tenía un pequeño rebaño de cabras, los recibió con lágrimas en los ojos. «Fueron mis amigas durante 10 años», dijo, señalando los cuerpos sin vida de sus cabras. «Conocía a cada una por su nombre. Centella, la más traviesa, siempre se escapaba a comerse las flores de mi esposa. Lucero tenía una mancha blanca en la frente que parecía una estrella, y ahora…». Su voz se fue apagando. Las cabras estaban apiñadas en círculo, como si durmieran juntas para calentarse, pero sus ojos abiertos reflejaban un terror espeluznante. Al llegar a casa de doña Soledad, viuda de Evaristo, la encontraron sentada en el umbral, meciéndose lentamente, mientras sostenía en brazos a su hijo menor. Sus otros 3 hijos, 2 niños y una niña, estaban de pie junto a ella, con expresiones de miedo y confusión. Doña Soledad la saludó Aurelio, quitándose el sombrero. «¿Cómo amaneció?». La mujer levantó la vista. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y las mejillas hundidas, reflejo de muchas noches sin dormir. «Evaristo vino anoche», dijo con voz apenas audible. «Estaba allí de pie junto al mezquite, igual que cuando regresé del campo». Los hombres intercambiaron miradas. Don Crescenciano se acercó y se agachó frente a la mujer. «Cuéntanos qué pasó, querida». Los niños ya estaban dormidos. Estaba remendando unos calcetines cuando oí a alguien silbando la canción que Evaristo siempre silbaba al llegar a casa. La Adelita, ¿recuerdas? Salí a mirar y allí estaba. Doña Soledad se mecía más fuerte, sosteniendo a su bebé contra su pecho. Le dije: «Evaristo, ¿qué haces aquí? Ya estás muerto». Y me sonrió como siempre, con esa sonrisa que me enamoró de jóvenes. Me dijo: «Vine por ti, Sole, es hora de que vengas conmigo». «¿Y qué respondió?», preguntó Sinforiano. Le dije que no, que los niños eran demasiado pequeños, que no podíamos irnos todavía. Entonces se puso triste y me dijo: «Está bien, pero no tardará mucho, pronto tendrán que venir todos». Y caminó hacia el cementerio. Aurelio sintió un escalofrío. El relato de doña Soledad confirmó lo que don Crescenciano y los demás habían visto, pero añadió un elemento aún más inquietante. Los muertos no solo habían regresado, sino que también venían en busca de los vivos. ¿Los niños vieron algo?,
Lupita, la mayor, dice que ella también lo vio, respondió doña Soledad, señalando a su hija de 8 años. Pero los niños estaban durmiendo. La niña, una niña de grandes ojos y cabello trenzado, asintió solemnemente. Era mi padre, pero parecía diferente. Estaba más pálido y al caminar, sus pies no hacían ningún ruido. Don Crescenciano se levantó y caminó hacia el mezquite que crecía frente a la casa de doña Soledad. Era un árbol viejo y nudoso que proporcionaba abundante sombra en los días calurosos. En el suelo, alrededor del tronco, se veían claramente las mismas huellas profundas que habían encontrado en el gallinero de Macario. «Estuvo aquí», confirmó. «Y mira allá». Las huellas formaban un sendero que conducía al cementerio, pero no eran las únicas. Se distinguían las marcas de varios pares de pies, todos en la misma dirección. Al terminar su recorrido por el pueblo, se corrió la voz y las familias comenzaron a reunirse en la plaza central. Eran unas 30 personas en total, hombres, mujeres y niños, representando todo lo que quedaba de la comunidad de San Isidro del Monte. Aurelio subió las escaleras de la iglesia para dirigirse a la multitud. El viento había arreciado y las primeras gotas de lluvia empezaban a caer, pero nadie parecía darse cuenta. Todos tenían la mirada fija en él, esperando respuestas que no estaba seguro de poder dar. «Hermanos», comenzó, «todos vimos lo que pasó anoche. Todos perdimos nuestros animales y encontramos señales de que algo extraño está sucediendo en nuestro pueblo». Una mujer gritó desde atrás. «Mi difunta madre vino a verme. Estaba junto a mi cama cuando me desperté». Otra voz se alzó. «Y mi hijo que murió de tos ferina. Lo vi jugando en el patio como cuando estaba vivo». Pronto, más de la mitad de las familias presentes comenzaron a contar historias similares. Los muertos de San Isidro del Monte regresaron durante la noche, visitando a sus seres queridos, pero todos con el mismo mensaje. Era hora de partir, de reunirse con ellos al otro lado. Don Crescenciano subió las escaleras y se paró junto a Aurelio. «Escúchame con atención», dijo con voz ronca pero firme. «He vivido muchos años y he escuchado las historias que contaban mis abuelos, quienes a su vez las oyeron de los suyos. Han sucedido cosas en estas tierras que los libros de medicina no pueden explicar». La multitud guardó silencio. Todos respetaban la sabiduría del anciano. «Mis bisabuelos me contaron que, antes de la llegada de los españoles, esta cueva era un lugar sagrado para los pueblos antiguos. Allí enterraban a sus muertos y celebraban ceremonias para hablar con los espíritus. Cuando llegaron los conquistadores y posteriormente los misioneros, construyeron la iglesia sobre uno de los templos antiguos. Señaló la iglesia de San Isidro, cuyas paredes de piedra volcánica brillaban húmedas bajo la lluvia inicial. Dicen que así se pueden expulsar a los demonios paganos, pero mi bisabuelo sabía que los espíritus no desaparecen tan fácilmente. Simplemente se esconden, esperando el momento oportuno para regresar. Una joven con un bebé en brazos se acercó. «¿Qué quiere decir, don Crescenciano, que nuestros muertos no están en paz?» El anciano meneó la cabeza. «No, hija mía. Nuestros muertos están en paz, pero hay algo más antiguo, algo que estaba aquí antes que ellos, que los usa para comunicarse con nosotros». Sinforiano, que hasta entonces había permanecido en silencio, se ajustó las gafas y dijo: «He estado pensando en las historias que escuché de niño. Mi abuela, que era curandera, me contó que cada pocos años los espíritus ancestrales despiertan y reclaman lo que consideran suyo». «¿Y qué quieren?», preguntó Aurelio. «Las almas de los vivos», respondió don Crescenciano con solemnidad. «Quieren que toda la ciudad se una a ellos en el mundo de los muertos». Un murmullo de terror recorrió la multitud. Algunas mujeres se persignaron
y abrazaron a sus hijos con más fuerza. Los hombres se miraron, buscando en sus rostros el coraje que sentían desvanecerse en sus corazones. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Macario. Antes de que nadie pudiera responder, el sonido de las campanas de la iglesia comenzó a sonar. Pero era extraño. Las campanas sonaban solas, intactas, y su repique no era el alegre repique de las celebraciones ni el solemne tañido de los funerales. Era algo diferente, algo que parecía provenir de las profundidades de la tierra, como si las campanas fueran la voz misma del hueco. Todos alzaron la vista hacia el campanario. A través de la lluvia, cada vez más fuerte, pudieron ver una figura oscura moviéndose entre las campanas. Era la silueta de un hombre, pero demasiado alto y delgado para ser humano. «Esto no es de nuestro pueblo», susurró doña Soledad, que había llegado a la plaza con sus hijos. La figura del campanario comenzó a descender por la escalera interior de la iglesia. El sonido de sus pasos resonó por toda la iglesia como el redoble de tambores fúnebres. Aurelio sintió que el miedo lo invadía, pero sabía que, como líder de la aldea, debía mantener la calma. Caminó hacia la puerta principal de la iglesia, seguido por algunos de los hombres más valientes. Las puertas de madera tallada se abrieron lentamente, como empujadas por una mano invisible desde dentro. Un viento frío soplaba desde el interior de la iglesia, trayendo consigo el aroma a copal y flores marchitas, pero también algo más, el dulce aroma de carne en descomposición. La figura que había estado en el campanario apareció en la puerta. Era un hombre, pero su estatura era anormal, más de 2 metros. Su piel era grisácea como la de un ahogado, y sus ojos brillaban con una luz azulada que parecía de otro mundo. Vestía ropa que podría haber sido elegante en otra época, pero ahora estaba descolorida y rota. «Hijos de San Isidro del Monte», dijo la figura con una voz que parecía provenir de una cueva profunda. «Soy el guardián de este lugar sagrado, quien vela por el umbral entre los mundos». Nadie se atrevió a moverse, incluso los niños dejaron de llorar, como si supieran instintivamente que se enfrentaban a algo que escapaba a su comprensión. Hace 400 años, cuando los hijos del hierro llegaron a estas tierras, sellaron los caminos que conectaban este mundo con el siguiente, pero los sellos se han debilitado con el tiempo, y ahora es hora de abrirlos de nuevo. Don Crescenciano, reuniendo todo su coraje, dio un paso adelante. «¿Qué quieres de nosotros?». El guardia sonrió, y su sonrisa era como la mueca de una calavera. «No quiero nada. Simplemente cumplo con mi función. Los antiguos han decidido que es hora de que este lugar recupere su propósito original, ser un puente entre los vivos y los muertos. ¿Y nosotros? Tienes una opción. Puedes quedarte y formar parte de la nueva realidad que se avecina, o puedes irte y no volver jamás. Pero si te quedas, debes entender que las reglas serán diferentes». Aurelio encontró su voz. «¿Qué tipo de reglas?». «Durante el día, todo será como siempre, pero al caer la noche, los muertos caminarán entre ustedes. Les hablarán, trabajarán a su lado, compartirán sus vidas. La línea entre la vida y la muerte será tan delgada como el papel». El guardián extendió una mano huesuda hacia el pueblo. Algunos encontrarán esto reconfortante. Podrán abrazar de nuevo a sus seres queridos perdidos, escuchar sus voces y recibir sus consejos. Pero otros no podrán soportarlo y perderán la cabeza. «¿Qué pasa si decidimos irnos?», preguntó Sinforiano. «Entonces debes hacer esto antes de que termine la noche. Toma solo lo que puedas cargar y no mires atrás. Si esperas hasta mañana, será demasiado tarde. Las puertas estarán abiertas de par en par y nadie podrá salir de aquí». La lluvia arreció y los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo con destellos violáceos. Cada trueno sacudía las casas de adobe y parecía provenir no del cielo, sino de las profundidades de la tierra. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?»,
preguntó Aurelio. El guardián miró el cielo tormentoso, hasta que salga la luna llena. Cuando su luz toque el campanario de la iglesia, la transformación será irreversible. Con eso, la figura comenzó a desaparecer como humo en el viento hasta que solo quedó el eco de su voz. Elijan con sabiduría, hijos de San Isidro del Monte. El destino de sus almas está en sus manos. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe con un fuerte estruendo que resonó por todo el valle. La multitud permaneció en silencio bajo la lluvia torrencial, asimilando lo que acababan de presenciar. Doña Carmen fue la primera en hablar. ¿Crees que lo que dijo esa cosa es verdad? Macario rodeó con el brazo a su esposa. No lo sé, pero no quiero averiguarlo. Propongo que hagamos lo que dice, empaquemos nuestras cosas y nos vayamos de la ciudad. ¿Y a dónde vamos?, preguntó una mujer detrás de nosotros. Esta es nuestra tierra, nacimos aquí, nuestros abuelos están enterrados aquí. Es mejor vivir en tierra extranjera que morir en la propia, respondió Sinforiano. Don Crescenciano levantó la mano para pedir silencio. Hermanos, esta es una decisión que cada familia debe tomar. No podemos obligar a nadie a quedarse ni a irse. Aurelio asintió. Don Crescenciano tiene razón. Pero si algunos deciden quedarse y otros se van, debemos ayudarnos mutuamente. Los que se van necesitarán provisiones para el viaje, y los que se quedan deben saber que no están solos. Durante la siguiente hora, las familias se dispersaron para discutir el asunto en privado. Algunas se reunieron en pequeños grupos, intercambiando opiniones y temores. La lluvia seguía cayendo con fuerza, convirtiendo las calles de tierra en charcos de lodo y llenando el aire con el sonido constante del agua, corriendo por los tejados y las canaletas improvisadas. Aurelio regresó a casa, donde encontró a Refugio empacando algunas pertenencias en bolsas de henequén. ¿Ya lo has decidido?, preguntó. Su esposa se detuvo y lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Qué crees que deberíamos hacer? No lo sé, admitió Aurelio, sentado en uno de los sofás que heredó de su padre. Una parte de mí quiere quedarme. Este es nuestro hogar, esto es todo lo que conocemos, pero otra parte tiene miedo de lo que pueda pasar si nos quedamos. Yo también tengo miedo, dijo Refugio sentándose a su lado, pero ¿sabes qué es lo que más me asusta? ¿Qué? Si nos vamos, pasaremos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué habría pasado si nos hubiéramos quedado. Y si nos quedamos, puede que no tengamos vidas que lamentar. Aurelio tomó la mano de su esposa. Tras 20 años de matrimonio, seguía maravillándose de la sabiduría de esta mujer que nunca había aprendido a leer, pero que entendía la vida mejor que cualquier libro. ¿Qué dice tu corazón? Refugio cerró los ojos y guardó silencio durante varios minutos. Afuera, la tormenta parecía intensificarse, como si la naturaleza misma luchara contra las fuerzas sobrenaturales desatadas en San Isidro del Monte. Mi corazón me dice que nuestros muertos no nos harían daño, respondió finalmente. Si vuelven, lo hacen por amor, no por maldad. ¿Y si es cierto que podremos volver a hablar con ellos? No terminó la frase, pero Aurelio lo entendió. Refugio había perdido 3 bebés en partos difíciles, y el dolor de esas pérdidas nunca había sanado del todo. La posibilidad de reencontrarse con esos niños a quienes nunca había visto crecer era más fuerte que cualquier miedo. Entonces nos quedamos, decidió Aurelio. Salieron de sus casas y caminaron por el pueblo bajo la lluvia. En algunas casas se veían las siluetas de familias empacando sus pertenencias, cargando burros y preparándose para el éxodo. En otras, las ventanas permanecían iluminadas con velas y lámparas de queroseno, señal de que sus residentes habían decidido quedarse. Los que habían decidido marcharse estaban reunidos en la plaza central. Eran unas 15 personas en total, incluyendo 3 familias enteras y algunos jóvenes solteros.
Llevaban bolsas de ropa, herramientas y comida y tenían la expresión de quienes están a punto de abandonar todo lo conocido. Dom Anselmo, el hombre de las cabras muertas, era uno de ellos. Se acercó a Aurelio con lágrimas en los ojos. «No puedo quedarme, amigo. Sé que soy un cobarde, pero no puedo». «No es cobardía», respondió Aurelio abrazándolo. «Es prudencia. Que Dios te conceda paz donde quiera que vayas». Sinforiano también decidió irse, junto con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. «Alguien tiene que contar lo que pasó aquí», explicó. «Si las cosas salen mal, el mundo necesita saber la verdad sobre San Isidro del Monte». Fue una despedida desgarradora. Familias que habían vivido juntas durante generaciones quedaron separadas, posiblemente para siempre. Los niños lloraron, sin comprender del todo por qué tuvieron que dejar atrás sus juguetes y mascotas muertas. Las mujeres se abrazaron como si fuera la última vez que se verían, y los hombres se tomaron de la mano con la solemnidad de quienes saben que están cerrando un capítulo en sus vidas. Cuando la caravana de refugiados finalmente partió, caminando por el sendero lodoso hacia el valle, los que quedaban los saludaron desde la plaza. El sonido de sus pasos se fue apagando poco a poco entre el rugido de la tormenta, hasta que solo quedaron quienes habían decidido enfrentar su destino en San Isidro del Monte. Había 17 personas en total, 6 familias y 3 ancianos solteros que dijeron estar demasiado viejos para empezar una nueva vida en otro lugar. Entre ellos estaban Aurelio y Refugio, don Crescenciano, Macario y doña Carmen, doña Soledad con sus 4 hijos y la familia de don Eusebio, el único comerciante del pueblo. Mientras se refugiaban de la lluvia bajo el pasillo de la iglesia, don Crescenciano señaló al cielo. «Mira, no tardará mucho». A través de las nubes de tormenta se vislumbraba el tenue resplandor de la luna llena, que luchaba por abrirse paso entre la oscuridad. Según los cálculos del anciano, pasaron menos de 2 horas antes de que la luz de la luna alcanzara el campanario de la iglesia. «¿Crees que vendrán nuestros muertos?», preguntó doña Carmen abrazando aún más fuerte a sus 2 hijos pequeños. «Ya vienen», respondió don Crescenciano con convicción. «La pregunta es si estaremos listos para recibirlos». Doña Soledad dio un paso adelante. «Quiero volver a ver a Evaristo. Quiero decirle cuánto lo extrañé, cuánto han crecido los niños, lo difícil que ha sido seguir adelante sin él. Y quiero ver a mis bebés», añadió Refugio con la voz entrecortada. «Quiero abrazarlos al menos una vez, darles los besos que no pude darles cuando nacieron». Uno a uno, todos empezaron a hablar de los seres queridos que esperaban volver a ver. Eran historias de amor y pérdida, de culpas no resueltas y palabras nunca dichas. En cierto modo, esas 2 horas de espera se convirtieron en una extraña confesión colectiva, donde todos compartieron sus penas más profundas. La lluvia empezó a amainar poco a poco, y las nubes se abrieron lo suficiente como para que la luz de la luna penetrara en el pueblo. Era una luz extraña, más brillante y blanca de lo habitual, que parecía proyectar un tono plateado sobre todo. Cuando el primer rayo de luna tocó la cruz de hierro que coronaba el campanario de la iglesia, un silencio absoluto se apoderó de San Isidro del Monte. Ni siquiera el viento se atrevió a soplar. Los supervivientes se apiñaron esperando. La primera señal de que algo estaba cambiando fue el aroma. El aire se llenó de la fragancia de las flores colocadas en los altares de los muertos. Caléndula, pata de león, terciopelo, pero mezclado con ese aroma festivo, había uno más sutil, el de la tierra recién removida, como si alguien hubiera cavado tumbas. Entonces llegó la niebla. Comenzó como volutas de vapor que se elevaban del suelo, pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en una densa neblina que cubrió toda la aldea. La niebla brillaba con luz propia,
como si estuviera hecha de luz de luna líquida, y luego empezaron a aparecer. El primero fue Evaristo, tal como lo había descrito doña Soledad, vestido con su camisa blanca de algodón y pantalones de mezcal, pero con esa palidez translúcida que delataba su nueva condición. Caminó lentamente hacia la plaza, con una sonrisa triste pero cariñosa. Detrás de él venían otros, la difunta Petra, la partera, con su chal azul y su cesta de hierbas medicinales; Juventino, el músico, con su guitarra colgada del hombro; Dom Anacleto, muerto en la Revolución, todavía con su uniforme rasgado y manchado de sangre seca. Pero no solo aparecieron los recién fallecidos, también llegaron los antiguos, personas que habían muerto décadas atrás, algunas tan ancianas que nadie entre los sobrevivientes las recordaba. Y entre ellas se encontraban figuras aún más extrañas: hombres y mujeres vestidos con trajes prehispánicos, con plumas y jade incluidos, que debieron ser los habitantes originales del valle. Los muertos llenaban la plaza, pero su presencia no parecía amenazante. Simplemente permanecían allí, como si hubieran regresado de un largo viaje y estuvieran felices de estar de nuevo en casa. Doña Soledad fue la primera en moverse. Caminó hacia Evaristo con pasos temblorosos, y cuando estuvieron frente a frente, él extendió la mano para abrazarla. «Sole», dijo con la misma ternura que ella recordaba. «¿Cómo estás?» «Terrible sin ti», respondió ella, y al abrazarlo sintió su cuerpo firme y cálido, como si realmente hubiera vuelto a la vida. «Los niños te extrañan muchísimo». «Lo sé. Los observaba desde lejos, pero ahora puedo volver a verlos de cerca». Poco a poco, los demás sobrevivientes se acercaron a sus muertos. Refugio corrió hacia 3 pequeñas figuras que se materializaron cerca del pozo. Sus bebés perdidos, ahora hermosos niños de ojos brillantes que la buscaban con infinito amor. Dom Crescenciano se reunió con su padre, fallecido 40 años antes, y con su esposa, fallecida de problemas cardíacos 10 años antes. Macario abrazó a sus hermanos, fallecidos en momentos y circunstancias diferentes, pero ahora unidos en esta extraña reunión familiar. La transformación no se limitó a los reencuentros. La ciudad entera empezó a cambiar. Las casas de adobe parecían más sólidas y coloridas, como recién construidas. Las calles de tierra se convirtieron en aceras adoquinadas que brillaban a la luz de la luna. Las flores brotaban de la nada, llenando los terrenos baldíos de colores imposibles. Pero el cambio más notable se produjo en la iglesia. Los muros de piedra volcánica se volvieron transparentes, revelando estructuras más antiguas debajo. Un templo prehispánico de líneas elegantes y proporciones perfectas, decorado con relieves que narran historias de dioses y héroes olvidados. El guardián reapareció, pero ahora su aspecto era menos aterrador. Seguía siendo alto y etéreo, pero su expresión era benévola. «La transformación está completa», anunció. «San Isidro del Monte ha recuperado su propósito original, ser un punto de encuentro entre mundos». Aurelio se acercó a él, todavía de la mano de Refugio, quien no dejaba de sonreír mientras hablaba con sus hijos recuperados. «¿Qué será de nosotros? ¿Seguimos siendo humanos?» «Son tan humanos como siempre», respondió el guardián. «La diferencia es que ahora viven en un lugar donde la muerte no es el final, sino una transición. Envejecerán, morirán cuando les llegue la hora, pero nunca estarán completamente separados de sus seres queridos». «¿Y qué pasa con el mundo exterior? ¿Qué pensarán cuando se den cuenta de que nos hemos ido?» El guardia sonrió. «Para el mundo exterior, San Isidro del Monte simplemente ha dejado de existir. Los mapas serán olvidados, los caminos serán borrados, y dentro de una generación nadie recordará que alguna vez hubo un pueblo aquí. Pero podemos irnos si queremos.
Puede que lo intenten, pero descubrirán que siempre regresan. Este lugar es ahora su hogar eterno, pero ¿por qué querrían irse? Aquí tienen todo lo que necesitan. La compañía de sus seres queridos, la paz de saber que la muerte no puede separarlos, y la sabiduría de los ancestros para guiarlos. Esa primera noche fue una celebración. Los muertos trajeron consigo música, historias y comida que apareció de la nada, pero que sabía mejor que cualquier festín terrenal. Juventino tocó su guitarra y todos cantaron canciones tradicionales, pero también melodías antiguas que parecían provenir de la memoria racial de la tierra. Los niños jugaban con otros niños que habían fallecido décadas atrás, sin que la distinción entre vivos y muertos tuviera sentido. Los ancianos conversaban con sus antepasados, aprendiendo secretos de la historia familiar que se habían perdido en el tiempo. Al amanecer, los muertos no desaparecieron como temía Aurelio. Simplemente se hicieron menos visibles, como sombras benévolas que persistían, pero no requerían atención constante. Durante los días siguientes, los sobrevivientes establecieron una nueva rutina. Por las mañanas, trabajaban la tierra, que ahora producía frutos extraordinarios, maíz con granos dorados, frijoles que nunca se echaban a perder, pimientos con sabores que despertaban recuerdos ancestrales. Por las tardes, descansaban y conversaban con los vivos. Por la noche, se reunían con los muertos en la plaza, compartiendo experiencias y sabiduría. Dom Crescenciano, quien temía que su avanzada edad lo convirtiera en uno de los muertos, descubrió que su salud había mejorado considerablemente. Sus dolores óseos desaparecieron, su visión se agudizó y su mente se volvió más clara que nunca. Es como si este lugar nos mantuviera en un equilibrio perfecto entre la vida y la muerte, le explicó a Aurelio una mañana, mientras trabajaban juntos en el maizal comunitario que habían establecido. No somos inmortales, pero tampoco estamos sujetos al deterioro normal del tiempo. Doña Soledad había encontrado una paz que no había conocido desde la muerte de su esposo. Evaristo aparecía todas las noches para ayudarla con los niños, aconsejarla con las cosechas y simplemente estar presente, como siempre había estado en vida. Los niños se adaptaron rápidamente a tener un padre que solo aparecía al anochecer y pronto comenzaron a verlo como lo más natural del mundo. Papá nos está enseñando cosas que nunca nos enseñó cuando estaba vivo, le dijo la pequeña Lupita a Aurelio un día. Nos cuenta historias de cuando era niño, de su padre y del abuelo de su padre. Es como tener tantos abuelos de visita. Refugio había encontrado una felicidad que rozaba lo místico. Sus 3 bebés perdidos aparecían cada noche, ya no como bebés, sino como los niños que habrían sido de estar vivos. Jugaban con ella, le hacían preguntas sobre el mundo y poco a poco sanaban las heridas que había arrastrado durante años. No me di cuenta de cuánto dolor había acumulado hasta que regresaron, le confesó a su esposo una noche mientras caminaban a casa después de su cita vespertina en la plaza. Fue como tener una piedra en el pecho y ahora puedo respirar profundamente por primera vez en años. El pueblo también empezó a recibir visitantes ocasionales, aunque de un tipo muy especial. Eran viajeros perdidos, personas que habían fallecido en las montañas circundantes y cuyos espíritus vagaban sin encontrar paz. San Isidro del Monte se convirtió en un refugio para estas almas perdidas, un lugar donde podían descansar y encontrar el camino a su destino final. Uno de esos visitantes era un soldado revolucionario que había muerto a causa de sus heridas en una cueva cercana. Llegó una noche arrastrando los pies y con la mirada vacía de quien ha vagado entre mundos durante demasiado tiempo. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. Dom Crescenciano, que se había convertido en el anfitrión no oficial de estos invitados especiales, se acercó a él gentilmente.
Está en San Isidro del Monte, hermano, un lugar de descanso para quienes no han encontrado el camino. El soldado miró a su alrededor, viendo las casas brillando suavemente a la luz de las estrellas, los jardines increíblemente verdes, las familias hablando pacíficamente con sus muertos. ¿Es esto el cielo? No, respondió don Crescenciano. Es algo diferente. Es un lugar donde los vivos y los muertos pueden estar juntos hasta que cada uno esté listo para partir. El soldado permaneció allí 3 noches, durante las cuales fue alimentado, sanó de sus heridas espirituales y fue reconfortado por las familias del pueblo. Cuando finalmente sintió paz, una luz dorada lo envolvió y desapareció rumbo a su destino eterno. Este patrón se repitió muchas veces. San Isidro del Monte se convirtió en una especie de estación de paso para las almas en pena, un lugar donde podían encontrar la paz que necesitaban para continuar su viaje al más allá. Pero no todos los visitantes eran espíritus perdidos. De vez en cuando llegaban personas vivas, viajeros que se habían desviado de los caminos principales y que por casualidad encontraron el sendero que conducía al pueblo. La primera de estas visitas ocurrió 3 meses después de la transformación. Era un comerciante de Tepoztlán que buscaba una ruta más corta a Cuernavaca y se había perdido en las montañas. Para cuando llegó a San Isidro del Monte, ya era de noche y estaba exhausto y desesperado. «Por favor», suplicó cuando Aurelio salió a recibirlo. «Llevo 2 días perdido y no he comido nada. Solo necesito un lugar donde pasar la noche y algo de comer». Aurelio miró hacia la plaza, donde ya se celebraba la reunión nocturna entre vivos y muertos. El comerciante no podía ver a los muertos, solo a las familias que parecían conversar con el aire. «Claro, hermano. Pasa, estás en casa». Le ofrecieron cenar, le proporcionaron un lugar limpio para dormir y lo trataron con la tradicional hospitalidad de un pueblo mexicano. El comerciante se marchó al día siguiente, agradecido, pero sin haber visto nada fuera de lo común. Lo que los habitantes de San Isidro del Monte desconocían era que estos encuentros con el mundo exterior tenían consecuencias. El comerciante regresó a Tepoztlán con historias de un pueblo extraño, donde las familias parecían más felices y en paz que nunca. Habló de cosechas increíblemente abundantes, de una tranquilidad que se palpaba en el aire, de ojos que brillaban con sabiduría ancestral. Pronto, otros viajeros comenzaron a buscar deliberadamente el camino a San Isidro del Monte. Eran personas que habían sufrido pérdidas devastadoras, que buscaban respuestas sobre la vida y la muerte, que anhelaban encontrar la paz que el comerciante había descrito. Algunos de estos buscadores lograron encontrar la aldea, pero sus experiencias variaron según sus intenciones. Quienes llegaron con sinceridad, buscando genuinamente consuelo y sabiduría, fueron recibidos con hospitalidad y se marcharon transformados por la experiencia, aunque sin recordar por completo los detalles de lo que habían visto. Pero otros llegaron con intenciones menos puras, curiosos morbosos, buscadores de tesoros que habían oído rumores de un pueblo embrujado, charlatanes que querían explotar las supersticiones de la gente. Estos visitantes indeseados encontraron la ruta a San Isidro del Monte confusa e imposible de seguir. Deambularon en círculos interminables hasta que, frustrados y asustados, abandonaron su búsqueda. El guardián le explicó este fenómeno a Aurelio durante una de sus apariciones ocasionales. La ciudad se protege a sí misma. Solo quienes realmente necesitan lo que este lugar ofrece pueden encontrarlo. El resto es amablemente desviado a otros destinos. 1 año después de la transformación, San Isidro del Monte había desarrollado su propio ecosistema espiritual. Los residentes originales habían envejecido un poco, pero de una manera diferente. Más sabios, más serenos,
con una profunda comprensión de los misterios de la existencia que pocos humanos alcanzan. Los niños que decidieron quedarse crecieron con una perspectiva única sobre la vida y la muerte. Para ellos, conversar con los muertos era tan natural como respirar. Aprendieron la historia de primera mano de sus antepasados, recibieron lecciones de sabiduría ancestral y desarrollaron una comprensión del mundo que trascendió las limitaciones normales de la percepción humana. Lupita, la hija mayor de doña Soledad, se había convertido en una especie de médium natural. Podía comunicarse no solo con los muertos de la familia, sino también con cualquier espíritu que visitara el pueblo. Su don se manifestó gradualmente, comenzando con sueños vívidos y progresando hasta conversaciones directas con entidades de otro mundo. Los muertos no son diferentes de los vivos, le explicó un día a Aurelio, con la sabiduría precoz que todos los niños del pueblo habían desarrollado. Simplemente están en otra habitación de la misma casa, y a veces las puertas entre las habitaciones se abren. Esta comprensión infantil del misterio que los rodeaba se convirtió en la filosofía no oficial de San Isidro del Monte. No había rituales complicados, ceremonias elaboradas, ni jerarquías espirituales. Simplemente había aceptación. La aceptación de que la muerte era una transición, no un fin, y que el amor era más fuerte que cualquier frontera entre mundos. Pero esta tranquilidad se vio amenazada cuando llegaron noticias del mundo exterior, obligándolos a enfrentarse a una realidad inquietante. Fue don Eusebio quien trajo la noticia. Siendo el único comerciante que había decidido quedarse, mantenía contacto ocasional con vendedores ambulantes que pasaban por la zona. Durante uno de estos encuentros, se enteró de algo que lo preocupó. «Hay rumores», le dijo Aurelio mientras caminaban por el malecón de la ciudad. «Dicen que el gobierno está realizando un nuevo censo, más detallado que los anteriores. Van a enviar autoridades a investigar todos los pueblos de la región, sin excepción». Aurelio sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa esto para nosotros?» «No lo sé, pero me preocupa. Si los funcionarios del gobierno vienen a ver lo que hay aquí, no lo entenderán. Pensarán que estamos locos, o peor aún, que estamos involucrados en brujería o algo así». Esa noche, Aurelio reunió a todos los residentes para hablar de la situación. Se reunieron en la plaza bajo la luz de la luna, con los muertos sentados junto a los vivos, como siempre. La diferencia era que ahora todos compartían la misma preocupación. Evaristo fue el primero en hablar del lado de los muertos. «He estado hablando con otros espíritus de la zona. Dicen que, de hecho, hay funcionarios del gobierno circulando por los pueblos cercanos. Están haciendo preguntas, tomando notas y dibujando mapas». Don Anacleto, el revolucionario muerto, añadió: «Conozco a esta gente. Cuando el gobierno interviene en los pueblos pequeños, nunca es para bien. O quieren imponernos impuestos que no podemos pagar, o quieren cambiar nuestras costumbres, o quieren incorporar a nuestros jóvenes a sus ejércitos». La discusión continuó hasta la madrugada. Algunos sugirieron intentar ocultar la naturaleza especial de la ciudad cuando llegaran las autoridades. Otros sugirieron usar las mismas fuerzas que protegían a San Isidro de visitantes indeseados para distraer a los burócratas. Pero fue don Crescenciano quien planteó la pregunta más difícil. ¿Y si nos descubren? ¿Y si no podemos mantenerlo en secreto? ¿Qué será de nosotros y, aún más importante, qué será de nuestros muertos? El guardián, que había permanecido invisible durante la mayor parte de la reunión, se materializó lentamente. «Esta es una preocupación válida», admitió. «La transformación que se ha producido aquí es frágil en ciertos aspectos. Depende de la fe y la aceptación de quienes viven aquí. Si fuerzas externas intervienen con suficiente agresividad, podrían alterar el equilibrio».
¿Qué significa esto?, preguntó Refugio, abrazando instintivamente a uno de sus hijos recuperados. Esto significa que si el mundo exterior invade San Isidro del Monte con la intención de normalizarlo, los muertos podrían verse obligados a regresar a su estado anterior. No desaparecerán, pero ya no podrán manifestarse como lo han venido haciendo. Un silencio denso invadió la reunión. La idea de volver a perder a seres queridos era más aterradora que cualquier amenaza física. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó doña Soledad con voz temblorosa. El guardia pensó por un momento antes de responder. Existe una posibilidad, pero requeriría un sacrificio considerable. ¿Qué clase de sacrificio? San Isidro del Monte podría volverse completamente invisible para el mundo exterior. No solo difícil de encontrar, sino literalmente inexistente para cualquiera fuera de la región. Pero el precio sería que ustedes, los vivos, jamás podrían irse. Se convertirían en parte permanente de este refugio entre mundos. La propuesta generó un intenso debate. Algunos argumentaron que ya habían tomado su decisión cuando decidieron quedarse durante la primera transformación. Otros se preocuparon por las implicaciones del aislamiento total. Macario planteó una consideración práctica. ¿Y qué pasa con las cosas que necesitamos del exterior? Sal, azúcar, herramientas de metal, medicinas. Este lugar te proporcionará todo lo que necesitas, le aseguró el guardián. Has visto cómo la tierra produce frutos imposibles, cómo sus herramientas nunca se desgastan, cómo sus enfermedades se curan solas. En un estado de aislamiento total, estas propiedades se intensificarían. ¿Y los niños?, preguntó doña Carmen. ¿Crecerán con normalidad? ¿Podrán formar sus propias familias? Crecerán, se enamorarán, tendrán hijos, si ese es su destino. La vida continuará, pero dentro de los confines de este santuario. La decisión no se tomó esa noche ni la siguiente. Durante una semana entera, las familias de San Isidro del Monte consideraron sus opciones. Era una elección entre la seguridad y la libertad, entre la certeza de mantener a sus muertos cerca y la posibilidad de mantener algún tipo de conexión con el mundo exterior. Al final, fue la llegada inesperada de los propios funcionarios del gobierno la que forzó una resolución. Llegaron un martes por la mañana, 3 hombres de traje oscuro, montados en mulas, acompañados por un guía local que los había conducido a los límites tradicionales de San Isidro del Monte. Llevaban maletines de cuero, mapas, instrumentos de medición y el porte autoritario característico de los burócratas que se consideran representantes de una civilización superior. Aurelio los recibió en las afueras de la ciudad con la esperanza de controlar la situación. Los funcionarios se presentaron como representantes del Departamento Nacional de Estadística, responsable de actualizar los registros oficiales de todos los asentamientos de la región. «Buenos días», saludó el líder del grupo, un hombre delgado con bigote encerado y gafas de montura metálica. «Soy el señor Torreblanca y estamos aquí para realizar el censo oficial de San Isidro del Monte». «Buenos días, señor», respondió Aurelio, quitándose el sombrero. «Pero me temo que se equivoca. Este pueblo no está registrado en ningún censo». Torreblanca consultó sus documentos. «Según nuestros informes, aquí debe haber un asentamiento de unas 30 familias. Tenemos informes de comerciantes que han visitado este lugar. Tal vez se refieran a otra ciudad», insistió Aurelio, pero sabía que era una estrategia débil. El segundo oficial, más joven pero igualmente arrogante, intervino. «Señor, no estamos aquí para jugar. Tenemos órdenes específicas de inspeccionar todos los asentamientos humanos de la zona. Si coopera, será rápido y sencillo. Si no, tendremos que llamar a las autoridades». En ese momento, el guía que los traía señaló al pueblo. «Mira,
Ahí están las casas y ahí está la gente. De hecho, se podía ver a algunas familias realizando sus actividades matutinas, pero lo que el personal no podía ver, ni siquiera estando allí, era a los muertos trabajando junto a los vivos, conversando con ellos, formando parte integral de la escena cotidiana. Aurelio se dio cuenta de que no había forma de evitar una confrontación. Hizo una discreta señal hacia el pueblo, esperando que alguien comprendiera que necesitaba ayuda. De acuerdo, cedió. Pueden hacer el censo, pero les pido que respeten nuestras costumbres. Los oficiales siguieron a Aurelio hacia la plaza central, tomando nota de todo lo que veían. El licenciado Torreblanca comentó en voz alta: arquitectura primitiva, pero en mejor estado de lo esperado. Signos de agricultura avanzada. Población aparentemente saludable. Su colega más joven añadió observaciones sobre la obvia necesidad de educación formal y la importancia de integrar a estas comunidades aisladas en el proyecto de modernización nacional. Al llegar a la plaza, encontraron a varias familias reunidas, aparentemente esperándolos. Don Crescenciano se presentó como portavoz de la ciudad. Buenos días, caballeros. Bienvenidos a San Isidro del Monte. Torreblanca abrió su maletín y sacó formularios preimpresos. Necesitamos información completa sobre todos los residentes: nombres, edades, ocupaciones, nivel educativo, composición familiar. Claro, respondió don Crescenciano con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pero primero, ¿no le gustaría desayunar? En nuestro pueblo es costumbre recibir visitas. El personal aceptó, más por protocolo que por hambre genuina. Doña Carmen y las demás mujeres trajeron café, tortillas recién hechas, frijoles y salsa verde. Fue una comida sencilla, pero extraordinariamente sabrosa, preparada con ingredientes que tenían ese sabor indescriptible de San Isidro del Monte. Mientras comían, los oficiales empezaron a hacer preguntas, pero algo extraño empezó a suceder. Sus voces se volvieron más lentas, sus movimientos más pesados, como si el mismo aire del pueblo los adormeciera. El señor Torreblanca intentó tomar notas, pero su escritura se volvió cada vez más torpe. ¿Cuántos habitantes dijeron que había? No hemos dicho ninguna cifra todavía, respondió pacientemente don Crescenciano. El oficial más joven se frotó los ojos. Me siento raro. Hay mucho ruido aquí. Hay poca humedad. Estamos a la misma altitud que las ciudades vecinas, aseguró Aurelio. Poco a poco, los tres oficiales cayeron en una especie de estupor. No era exactamente sueño, sino un estado onírico en el que la realidad se volvía fluida y las percepciones cambiaban. En este estado alterado de conciencia comenzaron a ver cosas que normalmente estarían ocultas. El señor Torreblanca miró a un lado y vio a un hombre mayor sentado en un banco que no había notado antes. ¿Vives aquí también? Era don Anacleto, el revolucionario muerto, pero a los ojos perturbados del oficial parecía simplemente otro residente de la ciudad. Así es, jefe, respondió don Anacleto. He vivido aquí toda mi vida. ¿Y cuál es tu ocupación? Soldado retirado. Luché en la revolución. Torreblanca anotó la información, sin saber que hablaba con un muerto. Su estado alterado le permitía percibir espíritus, pero su mente racional interpretó la experiencia como completamente normal. Lo mismo ocurrió con sus colegas. Durante las 2 horas siguientes, entrevistaron tanto a vivos como a muertos, registrando información de personas que habían fallecido décadas atrás, pero que, en sus percepciones alteradas, parecían ciudadanos normales. La genialidad del plan, ideado por los propios muertos durante una consulta espiritual de emergencia, residía en que las autoridades obtendrían justo lo que buscaban: un censo completo de San Isidro del Monte. Pero la información incluiría tanto a los vivos como a los muertos, sin que ellos siquiera notaran la diferencia.
Al finalizar el censo, las autoridades registraron 93 personas viviendo en San Isidro del Monte, 38 adultos, 27 jóvenes y 28 niños. Sus ocupaciones incluían agricultores, artesanos, un comerciante, un músico, una partera y varios soldados retirados. «Excelente», dijo Torreblanca, guardando sus papeles. «Una ciudad próspera y bien organizada. Felicito al señor», ¿cómo dijo que se llamaba? «Aurelio Mendoza, a su servicio». «Señor Mendoza, elogio su liderazgo. Es raro encontrar una comunidad tan estable y autosuficiente». Los empleados se dispusieron a marcharse, pero antes de hacerlo, el más joven hizo un comentario que heló la sangre de los residentes. Algo que me impactó es que muchos de los residentes parecen, ¿cómo decirlo?, como si hubieran vivido experiencias muy intensas. Hay una profundidad inusual en su mirada. Torreblanca asintió. «Sí, yo también lo he notado. Me imagino que la vida en estos lugares remotos desarrolla cierta sabiduría». Cuando finalmente se retiraron los agentes, encabezados por el mismo hombre que los había traído, los vecinos de San Isidro del Monte se congregaron en la plaza para evaluar lo sucedido. «¿Crees que funcionó?», preguntó la señora Soledad. Dom Crescenciano sonrió. «Mejor de lo que esperábamos. No solo funcionó, sino que ahora San Isidro del Monte está oficialmente registrada en los archivos gubernamentales como una ciudad normal y próspera». «Pero, ¿qué pasa cuando se dan cuenta de que han entrevistado a personas muertas?». «No se darán cuenta», explicó el guardián, quien se materializó para observar los resultados de la operación. «Sus mentes han procesado la experiencia de una manera que les resulta lógica. Recordarán haber conocido a gente interesante y sabia, pero no cuestionarán los detalles». Esta ingeniosa solución resolvió el problema inmediato, pero también creó una nueva situación. San Isidro del Monte ahora existía oficialmente en los registros gubernamentales, pero con una población que incluía tanto a vivos como a muertos. Esto significaba que estaba protegido de futuras investigaciones burocráticas, pero también necesitaba mantener la apariencia de un pueblo normal. Durante los meses siguientes, otros funcionarios de menor rango llegaron ocasionalmente: inspectores de salud, recaudadores de impuestos, reclutadores militares. Todos recibieron el mismo trato: la hospitalidad tradicional, que incluía comida y bebida que alteraba sutilmente su percepción, permitiéndoles ver lo que necesitaban ver sin percibir lo sobrenatural. Los impuestos se pagaban con monedas acuñadas en las tierras de la aldea. Los inspectores de salud constataron que la comunidad gozaba de una salud excepcional, libre de enfermedades y problemas sanitarios. Los reclutadores se marcharon convencidos de que todos los jóvenes elegibles ya estaban sirviendo en otros lugares. San Isidro del Monte encontró la manera de existir simultáneamente en dos realidades: la burocrática del mundo moderno y la espiritual de su propia transformación. Pero la verdadera prueba de la sostenibilidad de su nueva existencia llegó 5 años después, cuando México entró en la Segunda Guerra Mundial y el gobierno intensificó sus esfuerzos de centralización y control. Era 1942, y llegó la noticia de que el ejército estaba llevando a cabo el reclutamiento forzoso en todas las ciudades del país. No solo buscaban reclutas voluntarios, sino que también tenían órdenes de reclutar a todos los hombres aptos para el servicio militar entre 18 y 35 años, sin excepción. «Esta vez será diferente», advirtió don Eusebio, quien había recibido la información de los vendedores ambulantes. «No solo vendrán unos cuantos funcionarios con formularios, serán soldados armados, con órdenes de llevarse a nuestros jóvenes por la fuerza si es necesario». En San Isidro del Monte había 6 jóvenes elegibles para el servicio militar obligatorio.
entre ellos 2 hijos de Soledad y el hijo mayor de Macario. La idea de perderlos era devastadora para sus familias, pero más allá del dolor personal, su ausencia podía alterar el delicado equilibrio que mantenía unida a la comunidad. Si se llevan a nuestros jóvenes, descubrirán la verdad sobre este lugar, comentó Aurelio durante una reunión de emergencia. Un soldado en un cuartel contará historias sobre su aldea, donde los muertos hablan con los vivos. Pensarán que está loco, pero algunos le harán preguntas. Evaristo, hablando desde el lado de los muertos, ofreció una perspectiva diferente. Quizás sea hora de aceptar la oferta del guardián. El mundo exterior se está volviendo más peligroso, más invasivo. Si queremos proteger lo que hemos construido aquí, necesitamos protección total. La propuesta de aislamiento total se debatió durante días. Los jóvenes que se verían afectados por el reclutamiento militar fueron los primeros en expresar sus opiniones. Prefiero quedarme aquí para siempre que luchar en una guerra que no es nuestra, declaró Román, el hijo mayor de doña Soledad. Tengo a mi familia aquí, incluyendo a mi padre. ¿Por qué cambiaría eso por la posibilidad de morir en un país lejano? Los demás jóvenes expresaron sentimientos similares. Crecieron en un lugar único, con acceso a sabiduría y experiencias que ningún otro lugar del mundo podía ofrecer. La idea de abandonarlo por el mundo normal no les atraía. Pero fueron las mujeres quienes expresaron las preocupaciones más profundas. Si nos aislamos por completo, nuestros hijos nunca conocerán a nadie fuera de esta ciudad, dijo doña Carmen. ¿Cómo encontrarán pareja? ¿Cómo formarán sus propias familias? El guardián, al ser preguntado sobre este punto, dio una respuesta que sorprendió a todos. San Isidro del Monte no es el único lugar como este en el mundo. Hay otros refugios, otras comunidades que han elegido vivir entre mundos. El aislamiento no significa soledad total. Explicó que existía una red invisible de lugares similares, conectados por caminos que solo podían percibir quienes trascendían las limitaciones habituales de la realidad. Los jóvenes de San Isidro del Monte podían viajar a estos otros albergues, conocer a personas en circunstancias similares, forjar relaciones y regresar con sus parejas si así lo deseaban. Es como una familia extensa de comunidades especiales, describió. Cada una es única, pero todas están conectadas por la decisión de vivir más allá de los límites convencionales entre la vida y la muerte. Esta revelación cambió por completo la naturaleza del debate. Ya no se trataba de elegir entre el aislamiento total y la integración en un mundo hostil, sino de unirse a una red alternativa de comunidades que habían encontrado formas diferentes de existir. La decisión final se tomó cuando llegó la noticia de que el destacamento militar estaría a solo 2 días de distancia, moviéndose sistemáticamente de ciudad en ciudad y cumpliendo su cuota de reclutas sin excepción. Ha llegado el momento, anunció Aurelio durante lo que sería la última reunión pública de San Isidro del Monte como parte del mundo común. Esa noche, toda la comunidad se reunió en la plaza central. Vivos y muertos formaron un círculo, tomados de la mano, formando una cadena que conectaba los dos mundos. El guardián se materializó en el centro del círculo, más sólido y real que nunca. ¿Estás seguro de esta decisión?, preguntó por última vez. Estamos a salvo, respondieron al unísono las voces de los vivos y los muertos. El guardián extendió los brazos hacia el cielo nocturno. La luna llena, que había presenciado la primera transformación de la aldea, brillaba con una intensidad sobrenatural. Un viento cálido comenzó a soplar desde todas direcciones a la vez, trayendo consigo el aroma de flores imposibles y el sonido de música antigua.
La transformación fue gradual pero inexorable. Las casas de adobe comenzaron a brillar con luz propia, volviéndose más sólidas y hermosas que nunca. Los jardines florecieron con plantas que no existían en el mundo ordinario. El aire mismo se volvió más denso, más nutritivo, como si respirar fuera una forma de alimento. Pero el cambio más notable se produjo en las personas. Los vivos no murieron, ni los muertos volvieron a la vida. En cambio, ambos se transformaron en algo nuevo. Seres que existían simultáneamente en múltiples niveles de realidad, anclados en el amor y la memoria familiar, pero libres de las limitaciones físicas que normalmente separan los mundos. Al amanecer, San Isidro del Monte había desaparecido por completo del mundo cotidiano. El destacamento militar que llegó 2 días después solo encontró una depresión vacía entre las colinas, sin rastro alguno de que allí hubiera existido un pueblo. Sus mapas se actualizaron automáticamente, borrando cualquier referencia a San Isidro del Monte. Los comerciantes que habían visitado el lugar vieron cómo sus recuerdos se desvanecían como sueños matutinos, reemplazados por vagos recuerdos de comercio con pueblos que ya no podían nombrar. Los funcionarios del censo que realizaron el censo 5 años antes descubrieron que sus archivos contenían páginas en blanco, donde previamente se había registrado información detallada sobre 93 residentes. Al intentar recordar su visita al pueblo, solo pudieron evocar una sensación de paz y una imagen borrosa de personas extraordinariamente sabias, pero nada más. En el mundo cotidiano, San Isidro del Monte se había convertido en un espacio vacío, una ausencia que nadie podía explicar, pero que tampoco cuestionaba. Era como si la realidad hubiera cubierto suavemente el vacío dejado por la ciudad, sin cicatrices ni irregularidades. Pero para quienes formaron parte de la transformación, la nueva existencia fue más rica y plena de lo que jamás imaginaron. Vivían en un lugar donde el tiempo fluía de forma diferente, donde las estaciones cambiaban según las necesidades emocionales de la comunidad, donde la muerte y la vida eran simplemente aspectos diferentes de una misma experiencia continua. Los años pasaron, aunque el concepto de años había perdido gran parte de su significado en San Isidro del Monte. Los niños crecieron, pero lo hicieron adquiriendo sabiduría y estatura, aprendiendo no solo de sus padres, sino también de generaciones enteras de antepasados que participaron activamente en su crianza. Lupita, quien era una niña de 8 años durante su primera transformación, se convirtió en una mujer hermosa y sabia, capaz de comunicarse con espíritus de todo tipo. Se casó con un joven de otro refugio similar, un lugar en las montañas de Oaxaca, donde vivos y muertos habían aprendido a coexistir de maneras diferentes, pero con la misma armonía. La boda fue celebrada por ambas comunidades, con invitados que recorrieron caminos invisibles para el mundo cotidiano. Fue la primera de muchas uniones que fortalecieron la red de refugios espirituales que existían al margen de la realidad convencional. Román y sus hermanos se convirtieron en exploradores de estos caminos alternativos, visitando otros pueblos transformados y aprendiendo diferentes maneras de mantener el equilibrio entre los mundos. Descubrieron comunidades en Michoacán, donde los muertos ayudaban a proteger bosques ancestrales, pueblos en Chiapas, donde los espíritus ancestrales enseñaban medicina tradicional, y pueblos en Veracruz, donde los ahogados regresaban para guiar a los pescadores hacia aguas seguras. Don Crescenciano, quien había temido a la muerte durante tantos años, descubrió que ya no era algo que esperar, sino simplemente un nuevo estado de existencia. Cuando finalmente llegó su momento de transición, no fue una pérdida, sino una celebración. Su cuerpo se desvaneció lentamente mientras se materializaba plenamente en el lado espiritual de la comunidad, conservando toda su personalidad y sabiduría,
pero libre de limitaciones físicas. Aurelio y Refugio envejecieron juntos de una forma que trascendió el envejecimiento normal. Sus cuerpos se volvieron más frágiles con el tiempo, pero sus espíritus se fortalecieron, preparándose para la transición que sabían que se avecinaba. Cuando Refugio falleció primero, no hubo funeral ni luto en el sentido tradicional. Simplemente continuó existiendo en el mismo lugar, pero ahora visible todo el tiempo, en lugar de solo por la noche. Los 3 bebés que había perdido décadas antes se habían convertido en jóvenes adultos espirituales, y cuando se reunió con ellos de forma permanente, la familia finalmente estuvo completa de una manera que no había sido posible durante su vida física. Aurelio vivió 2 años más tras la transición de su esposa, sirviendo de puente entre los recién llegados y quienes ya habían completado la transformación. Cuando llegó su hora, falleció en paz mientras dormía y al despertar encontró a Refugio esperándolo con la misma sonrisa que lo había cautivado 4 décadas atrás. El liderazgo popular se transmitía de forma natural a la siguiente generación, pero de forma orgánica, reflejando la sabiduría colectiva de vivos y muertos. Las decisiones importantes se tomaban en asambleas donde participaban todas las voces, independientemente de su estatus existencial. San Isidro del Monte se convirtió en un referente para otras comunidades que buscaban alternativas a la modernización forzada que transformaba a México durante el siglo XX. Aunque invisible para el público general, su influencia se extendió a través de la red de refugios espirituales y de las personas que ocasionalmente lograban acceder a ellos. Estos visitantes especiales llegaron en tiempos de profunda crisis. Madres que habían perdido a sus hijos, viudas consumidas por la soledad, comunidades enteras amenazadas por fuerzas que no podían combatir con métodos convencionales. No todos decidieron quedarse, pero todos se marcharon transformados por la experiencia de ver que existían alternativas a la separación definitiva que imponía la muerte. Uno de estos visitantes fue un anciano curandero de Sonora que llegó en la década de 1960 buscando respuestas a las visiones que había tenido de sus antepasados. Pasó 3 meses en San Isidro del Monte, aprendiendo técnicas de comunicación con los muertos, que luego trajo consigo a su comunidad. Su trabajo posterior ayudó a preservar tradiciones espirituales que de otro modo se habrían perdido durante la rápida modernización de México. Otra visitante memorable fue una joven antropóloga de la Ciudad de México que sufrió una crisis nerviosa tras perder a toda su familia en un accidente. Llegó a San Isidro del Monte más muerta espiritualmente que viva, pero la experiencia de ver a familias reunidas tras la muerte le devolvió la fe en la continuidad de la existencia. Regresó al mundo cotidiano y dedicó su carrera a documentar las tradiciones relacionadas con el culto a los muertos, sin revelar jamás la verdadera fuente de su conocimiento. Estos encuentros con el mundo exterior mantuvieron a San Isidro del Monte conectado con las corrientes más amplias de la historia mexicana, pero sin dejarse llevar por ellas. Desde su refugio espiritual, la ciudad observó los cambios que transformaron el país. La urbanización, la industrialización, la llegada de la televisión y posteriormente el Internet, las crisis económicas y los movimientos sociales. Todo esto parecía ocurrir en un mundo cada vez más distante, como si fueran noticias de un planeta lejano. Los habitantes de San Isidro del Monte habían elegido un camino diferente, uno que valoraba la continuidad sobre el cambio, la profundidad sobre la velocidad, la sabiduría ancestral sobre la innovación constante. Pero su aislamiento no fue completo ni estático. La comunidad evolucionó, pero orgánicamente, siguiendo ritmos naturales en lugar de imperativos externos. Se formaron nuevas familias,
Se desarrollaron nuevas tradiciones y surgieron nuevas formas de arte y expresión de la singular síntesis de vida y muerte que caracterizaba el lugar. Los niños nacidos en San Isidro del Monte crecieron con habilidades que en el mundo ordinario se considerarían sobrenaturales, pero que simplemente formaban parte del desarrollo humano normal. Podían ver y comunicarse con los espíritus desde pequeños, comprendían instintivamente los ciclos de la vida y la muerte, y desarrollaron una sabiduría emocional que les permitió desenvolverse en las complejidades de existir simultáneamente en múltiples niveles de la realidad. A medida que estos niños se hacían adultos, algunos decidieron explorar otros refugios espirituales, ampliando su comprensión del mundo en expansión en el que vivían. Otros decidieron quedarse en San Isidro del Monte, profundizando su conexión con el lugar y sus tradiciones específicas. Ambas decisiones fueron respetadas y celebradas. Una de las tradiciones más hermosas que se desarrolló en el pueblo transformado fue el Festival de las Reuniones, que se celebra anualmente en el aniversario de la primera aparición de los muertos. Durante 3 días, toda la comunidad se dedicó a contar historias, compartir recuerdos y celebrar las conexiones que trascienden la muerte. Visitantes de otros refugios espirituales acudieron a participar, creando un intercambio cultural único, donde se compararon y aprendieron mutuamente diferentes enfoques sobre el más allá. Fue una celebración de la diversidad dentro de la unidad, del reconocimiento de que existen muchas maneras de mantener vivos los lazos de amor más allá de las limitaciones físicas. Durante una de estas fiestas llegó una visitante especial, una mujer muy mayor, que se presentó como descendiente de Sinforiano, el secretario municipal que había decidido abandonar el pueblo durante la primera transformación. Traía consigo un manuscrito amarillento, escrito a mano con una caligrafía que los residentes mayores reconocieron de inmediato. «Mi bisabuelo escribió esto», explicó. Durante los últimos años de su vida, empezó a recordar fragmentos de lo que vio aquí. Al principio, pensamos que se trataba de senilidad, pero sus descripciones eran muy detalladas y coherentes. El manuscrito era un relato extraordinario, la crónica de un hombre que había pasado décadas intentando racionalizar una experiencia que trascendía la razón. Sinforiano había documentado meticulosamente todo lo que recordaba de San Isidro del Monte, desde los primeros avistamientos de los muertos hasta su decisión de partir. Escribió que lamentaba haberse ido, continuó la mujer. Dijo que pasó el resto de su vida buscando algo que se había perdido para siempre, pero que no podía nombrar. Al final, pidió que si alguno de sus familiares volvía a encontrar ese lugar, por favor, le presentara sus disculpas. La lectura pública del manuscrito de Sinforian se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la historia del pueblo transformado. Fue el testimonio de alguien que eligió la seguridad del mundo conocido por encima de la incertidumbre de lo trascendente, y que vivió con las consecuencias de esa decisión. Pero también fue una validación de la realidad de San Isidro del Monte, una prueba de que lo que construyeron no fue una ilusión colectiva, sino una auténtica transformación de las posibilidades humanas. La descendiente de Sinforiano decidió quedarse en la aldea, cerrando así un ciclo que se había prolongado durante décadas. Su integración a la comunidad aportó nuevas perspectivas y energía, recordando a todos que los caminos espirituales rara vez son lineales y que nunca es tarde para corregir las decisiones del pasado. Los años se convirtieron en décadas y las décadas en algo parecido a siglos. Aunque el tiempo había perdido su significado convencional en San Isidro del Monte. La gente había encontrado una forma de existir que era a la vez eterna y evolutiva, estable
pero no estática. Las generaciones se sucedían de forma natural, pero cada nueva generación heredaba no solo los genes de sus padres, sino también la sabiduría acumulada de todos los antepasados que permanecían activamente presentes en la comunidad. Era una forma de continuidad cultural que el mundo exterior había perdido hacía mucho tiempo. Los cambios en el mundo cotidiano seguían llegando como ecos lejanos, noticias de guerras y revoluciones, de avances tecnológicos que transformaban nuestra forma de vida, de crisis ambientales que amenazaban el futuro del planeta. Todo esto se observaba con interés, pero sin ansiedad, desde la perspectiva de quienes habían encontrado una forma diferente de relacionarse con el tiempo y el cambio. El mundo exterior está aprendiendo poco a poco lo que ya sabemos, comentó Lupita, ahora una de las ancianas sabias del pueblo. Que la muerte no es el enemigo, que la separación es una ilusión, que el amor es más fuerte que cualquier frontera física. Tenía razón. Con la llegada del siglo XX al XXI, el mundo exterior comenzó a mostrar un renovado interés en las tradiciones espirituales, la comunicación con los muertos y las formas alternativas de comprender la existencia. Era como si la humanidad recordara gradualmente verdades que había olvidado en su afán por modernizarse. Pero para los habitantes de San Isidro del Monte, estos descubrimientos no eran nada nuevo. Habían vivido estas verdades durante generaciones, desarrollando una comprensión práctica y profunda de realidades que el mundo exterior apenas comenzaba a vislumbrar. Su aislamiento había sido su protección, pero también su regalo al mundo. Al preservar y profundizar una forma alternativa de existir, mantuvieron viva una posibilidad que, de otro modo, podría haberse perdido para siempre. Y así, en un vacío ya invisible en ningún mapa, donde el tiempo fluye como miel dorada, y los muertos caminan junto a los vivos bajo la luz de una luna que nunca se pone del todo, San Isidro del Monte sigue existiendo. Es un testimonio de que el amor verdadero trasciende todas las fronteras, que la muerte es solo una puerta a formas más profundas de comunión, y que siempre hay alternativas para quienes tienen la valentía de aceptarlas. Los campesinos que vieron por primera vez a los muertos caminando entre ellos en 1933 no podían imaginar lo que su decisión de quedarse traería a la larga. Pero en el fondo, sabían que estaban eligiendo el amor sobre el miedo, la fe sobre la duda, la eternidad sobre la temporalidad. Y en esa elección, encontraron no solo un reencuentro con sus seres queridos perdidos, sino algo aún mayor: la transformación de la naturaleza misma de la existencia humana. La demostración de que hay caminos hacia la trascendencia que no requieren abandonar este mundo, sino transformar nuestra relación con él. En las noches tranquilas de San Isidro del Monte, cuando las familias se reúnen en la plaza y las voces de los vivos y los muertos se mezclan en conversaciones que abarcan siglos, se puede escuchar el eco de una verdad que el mundo entero necesita recordar: que nada verdaderamente importante se pierde jamás, que todos los finales son en realidad nuevos comienzos y que el amor es la única fuerza en el universo que verdaderamente vence a la muerte. Y aunque ya nadie en el mundo ordinario recuerda el nombre de San Isidro del Monte, su influencia sigue extendiéndose como olas invisibles en el océano de la conciencia humana, recordándonos a todos que hay alternativas, que hay esperanza más allá de la desesperación, y que en algún lugar, en un agujero protegido por las montañas y el olvido, las familias permanecen juntas para siempre, demostrando que los milagros no han desaparecido del mundo. Simplemente han aprendido a esconderse de quienes no están dispuestos a creer en ellos.